La lujuria de la serpiente. Hay un tipo de lluvia en la provincia de Ki que parece llegar a propósito. No tanto un fenómeno del clima como una cita que nadie recuerda haber concertado. Bajo el alero bajo de la choza de un pescador, un joven llamado Toyo esperaba a que pasara un chubasco repentino. Y un joven esperando a que pase un chubasco no suele ser el comienzo de nada. Entonces, desde el camino, una voz pidió, con mucha cortesía, compartir el refugio. Toyo levantó la vista y vio a una mujer de unos 20 años, empapada hasta el cuello, y de algún modo, ninguna peor por ello, con una criada a su lado que sostenía un bulto que parecía decidida a no dejar mojar. Los ojos de la mujer se cruzaron con los suyos, y algo en su rostro hizo lo que el agua le hace a una hondonada en el terreno. Simplemente lo encontró, y se instaló allí. Él le prestó su paraguas. Todavía no entendía que algunos préstamos jamás se devuelven de verdad. Solo se cambian por algo más pesado. Capítulo 1. La casa en el sueño. Toyo era el tercer hijo de Oya no Takesuke, dueño de redes con cierta posición en la punta de Miwa, donde la pesca era buena y las expectativas sencillas. Su hermano mayor, Taro, era serio, cumplidor, y no le interesaba absolutamente nada que no pudiera sacarse del mar con una red. Su hermana se había casado bien y se había mudado a Yamato. Solo Toyo había resultado ser un muchacho suave, de un modo que la familia no sabía muy bien cómo aprovechar. Prefería los poemas a las redes, y su padre, más resignado que decepcionado, lo había dejado estudiar con el sacerdote de Shingu, Abe no Yumimaro, en lugar de obligarlo a un oficio que solo terminaría por resentir. Fue de regreso de una de esas lecciones, bajo un cielo que había pasado de despejado a torrencial en el espacio de una tarde, que Toyo se refugió en la choza de un pescador cerca del santuario de Asuka. El anciano dueño de la choza lo atendió con más cortesía de la que el asiento merecía, y apenas Toyo se había acomodado sobre el cojín gastado, cuando una voz de mujer, sorprendentemente fina para venir de la calle, pidió compartir el alero. Ella entró empapada, con una joven criada detrás, y en cuanto sus miradas se cruzaron, se sonrojó y apartó la vista, lo cual, de algún modo, empeoró la impresión en lugar de suavizarla. Toyo le hizo lugar sin decidirlo del todo, y se escuchó decir, medio por llenar el silencio y medio porque era lo único que su mente le ofrecía: cruel esta lluvia, que cae justo aquí, en el cruce de Sano, donde no hay casa alguna que dé abrigo a nadie. Era un verso antiguo sobre ese mismo tramo de costa, no suyo, y hasta ese momento nunca había tenido gran motivo para sentir su verdad. Hasta ahora, con la rodilla de una desconocida lo bastante cerca de la suya, como para que el cojín prestado pareciera más pequeño de lo que era. Ella lo miró largamente antes de responder que el poema encajaba exactamente con el día. Y algo en cómo lo dijo le indicó que lo decía como algo más que cortesía. Esa primera hora aprendió poco, que se llamaba Manago, que vivía cerca, que había ido a orar a Nachi y la lluvia la había sorprendido en el camino de regreso. Fue suficiente. Le insistió con el paraguas cuando la lluvia se negó a amainar, y le preguntó, con más audacia de la que sabía tener, ¿dónde podría ir a buscarlo de vuelta? Pregunté por la casa de Agata no Manago, cerca de Shingu, le dijo ella, y se escabulló hacia una lluvia que, si acaso, había empeorado. Esa misma noche soñó con el lugar antes de haberlo visto jamás. Un portón alto, ventanas cerradas, el silencio profundo de una casa que no espera a nadie más que a él. En el sueño, ella lo recibía como si él ya estuviera prometido a ella. Lo llevaba a una habitación privada, servía vino con su propia mano, y para cuando despertó al amanecer no habría podido decir qué parte de la noche pertenecía al sueño y cuál al deseo de que hubiera sido real. Salió a buscarla esa misma mañana y preguntó el camino a todos con quienes se cruzó, y no encontró a nadie que hubiera oído el nombre. Ya era de tarde cuando la misma joven criada se cruzó en su camino y lo condujo, sin una palabra de sorpresa por su llegada repentina, hasta un portón exactamente tan alto, exactamente tan cerrado, como el del sueño, y le llamó la atención, de un modo absurdo, parado frente a él, que el verso que había recitado bajo el alero de una desconocida el día anterior, ese que insistía en que no había casa alguna en toda esa costa capaz de dar abrigo a nadie, hubiera resultado ser lo único equivocado de toda aquella tarde. Se dijo que el resto era coincidencia.
Se dijo eso justo del modo particular en que la gente deja de necesitar decírselo poco después. Adentro, ante una comida demasiado fina para un hogar modesto, Manago le contó lo que no le había dicho el día anterior: que había nacido en la capital, quedado huérfana joven, criada por una nodriza, casada con un funcionario provincial menor que había muerto esa misma primavera y la había dejado sin nada más que esta casa y una deuda de soledad que no sabía cómo pagar. Lo dijo con la copa sostenida de cierta manera, el vino atrapando la última luz del día como los cerezos atrapan la suya sobre el agua, y cuando alzó la vista hacia él, su voz se había vuelto suave y baja, como un pájaro cantor abriéndose paso rama por rama a través del viento del atardecer. Pude haber dejado que esto muriera sin decirlo, le dijo, y llorarlo simplemente en silencio, dejando que la gente creyera que algún dios celoso me había derribado, cuando la verdad era solo que amaba a un hombre bondadoso, y era demasiado orgullosa para decirlo. No confunda esto con el capricho de una mujer ociosa. Le estoy pidiendo, llanamente, con vergüenza, que me deje pasar lo que me queda de vida a su lado. Toyo, que había pasado toda su vida siendo el soñador inofensivo de la familia, quería muchísimo decir que sí, y sabía, incluso mientras lo quería, que no tenía nada que ofrecerle a una esposa, ni casa propia, ni regalo de compromiso, nada salvo el permiso tardío de un padre al que ni siquiera le habían preguntado todavía. Lo dijo así, con voces entrecortadas, más honestamente de lo que pretendía. El rostro de Manago cayó exactamente tanto como su vacilación parecía merecer. «Entonces que haya sido solo el vino hablando», dijo ella, doblando la confesión con la misma prolijidad con que la había desplegado. «Arrójela al mar y no piense más en ello». Fue eso, su disposición a retirar la herida en lugar de dejarlo cargar con el peso de rechazarla, lo que terminó de deshacer lo que le quedaba de cautela. Le dijo que encontraría la manera, que incluso un hombre sin nada podía desear algo lo suficiente como para hacerle lugar, y ella se iluminó de inmediato, y puso en sus manos, como prenda entre ambos, una vieja espada montada en oro y plata, una hoja forjada con un peso y una amenaza que parecían fuera de lugar para la dote de una dama. Él vaciló solo un instante antes de aceptarla. Rechazar el primer regalo de un compromiso, se dijo, traía peor suerte que cualquier duda que todavía cargara sobre el regalo mismo. Se la llevó a casa, envuelta contra el pecho, en una noche que por fin había dejado de llover, ya ensayando, mal, según resultó, cómo iba a explicar una felicidad que él mismo todavía no sabía cómo explicarse. Capítulo 2. Lo que costó la espada. Taro la encontró antes de que Toyo tuviera oportunidad de esconderla, lo cual era, a su manera, todo el problema de esconderle cosas a un hermano mayor que se levanta antes del alba para ver salir las redes. «¿De dónde sacaste esto?», dijo. Y no era realmente una pregunta, porque Taro ya había decidido que las únicas respuestas honestas eran el robo o la insensatez, e inclinaba a creer que quizá fueran ambas. Su padre, despertado por el ruido, exigió lo mismo con una voz más dura, y Toyo, acorralado entre dos hombres que pensarían peor de la verdad que del silencio, descubrió que no podía obligarse a explicar un cortejo que ni él mismo terminaba de creer, de pie en la puerta de su padre con el desprecio de su hermano ya asentándosele sobre los hombros. «No lo diré aquí», les dijo, y el rostro de su padre adoptó ese blanco particular de un hombre que decide, en tiempo real, estar furioso en lugar de asustado. «Entonces, ¿a quién se lo dirás, sino a tu propia familia?». Fue su cuñada, más gentil que ambos, quien lo llevó aparte y le sacó la historia poco a poco. La lluvia, la mujer, el paraguas, la promesa. Y se la llevó de vuelta a su esposo con más comprensión de la que había mostrado la casa hasta entonces. La sospecha de Taro no se ablandó. Si acaso, se agudizó, porque había oído algo esa semana que volvía imposible ignorar la espada. Un conjunto de objetos ceremoniales, brocado antiguo, lanzas ceremoniales, herramientas de manufactura antigua y formal, habían desaparecido del propio depósito del santuario, un obsequio de un ministro de la capital, en agradecimiento por una plegaria respondida. Ninguna viuda provincial de medios modestos, según el criterio llano de Taro, poseía una hoja como aquella para acompañar semejantes objetos. Le dio otra vuelta a la espada bajo la luz de la lámpara, soltó el largo suspiro de un hombre a punto de arruinar a su propio hermano por el bien de la familia, y se la llevó a su padre. «No hay otra manera de ver esto», dijo su padre, y algo se le quebró en la voz al decirlo.
Denúncialo antes de que alguien más lo encuentre primero. Los funcionarios del santuario lo confirmaron, antes de que Toyo hubiera terminado siquiera de explicarse ante ellos. Lo arrestaron esa misma tarde, y lo último que entendió con claridad, antes de que el interrogatorio se difuminara en el gris particular de la extenuación de no ser creído por gente con el poder de hacerle daño por ello, fue que la felicidad, en la contabilidad de su familia, había resultado costar exactamente lo mismo que la espada que la había comprado. Capítulo 3. La casa que ya se había derrumbado. El oficial que lo interrogó quería nombres, cómplices, la ubicación de todo lo demás que hubiera desaparecido junto con la espada, y se enfurecía más, no menos, cada vez que Toyo respondía con la verdad en lugar de una confesión. «No hay ningún funcionario en esta provincia de apellido Ágata», dijo el hombre, cuando Toyo relató la versión de Manago sobre su difunto esposo, y tomó la negación misma como prueba adicional de culpa. Solo cuando Toyo suplicó, con la poca dignidad que el miedo le había dejado, que fueran simplemente a buscar a la mujer y le preguntaran a ella misma, los soldados accedieron a llevarlo de vuelta al portón que ya había cruzado 2 veces. Lo que encontraron allí era considerablemente más viejo que la mansión que Toyo recordaba. Donde antes había habido una gran casa, pilares de aspecto nuevo, persianas profundas, la comodidad inconfundible del dinero. Ahora había una ruina. Un portón roto cubierto de helechos, un techo medio derrumbado, el silencio particular de un lugar donde nadie vive desde hace años. Un vecino, interrogado, lo confirmó sin dudar. La casa había pertenecido a un mercader cuyo barco y cuyo hogar entero había desaparecido en el mar 3 años atrás. Nadie había puesto un pie adentro desde entonces, añadió el hombre, salvo un joven desconocido que había entrado el día anterior y había salido solo, con la expresión de alguien que había visto algo que no podía explicar. Toyo tampoco podía explicarlo. Se quedó de pie en el jardín en ruinas mientras los soldados se abrían paso entre los escombros delante de él, y allí, en una habitación cubierta de polvo y excrementos de ratón, sentada con perfecta compostura contra un biombo roto como si la casa a su alrededor fuera tan espléndida como ella la recordaba, estaba Manago. El soldado que se adelantó primero a apresarla, un hombre llamado Kose no Kumagashi, lo bastante audaz como para ir a donde los demás se quedaban atrás, nunca tuvo la oportunidad. Un trueno partió el cielo justo encima, lo bastante cerca como para tirar a todos los hombres del cuarto de bruces contra el suelo, y cuando el temblor cesó y los soldados levantaron el rostro de las tablas, la habitación no contenía más que polvo asentándose y un biombo caído. Esparcido por el suelo donde había estado sentada la mujer, estaba todo el tesoro desaparecido del santuario. Brocado, hojas, herramientas ceremoniales, reluciendo como si simplemente hubiera estado esperando allí a que lo encontraran. Toyo fue absuelto de haber planeado el robo. No fue absuelto de haber cargado con los bienes, y pasó buena parte de la estación en una celda provincial antes de que el dinero de su familia comprara su libertad. Cuando por fin salió, no volvió a casa. Pidió que lo enviaran, en cambio, a la casa de su hermana en el pueblo mercantil de Subaichi, en Yamato. Lo bastante lejos, esperaban todos, como para que lo que fuera esto pudiera al fin quedarse atrás, en Ki, donde pertenecía. Capítulo 4. La segunda boda. Tsubaichi quedaba cerca del gran templo de Hase, y cada primavera los caminos se llenaban de peregrinos que iban a rezarle a su famoso canon. Y cada primavera, las pequeñas tiendas que bordeaban esos caminos se llenaban de clientes que compraban incienso y aceite para lámparas antes de la subida. El cuñado de Toyo, Tanabe no Kanetada, tenía una de esas tiendas, y fue allí, en medio del bullicio ordinario de la temporada de peregrinación, donde la criada Maroya lo reconoció primero. Toyo huyó hacia el fondo de la casa en cuanto las vio. Hizo falta que la propia Manago, siguiéndolo con la misma calma serena de siempre, y con una historia ya lista antes de que él pudiera siquiera acusarla, lo trajera de vuelta. La ruina, dijo ella, había sido un montaje, el truco de un vecino asustado, pensado para convencer a los soldados de que allí ya no quedaba nada que encontrar. El trueno nada más que la astucia de Maroya en el momento justo para arruinarle la paz a Toyo. Ella había huido en barco hacia Osaka después, y había ido a Hase a orar, no solo con incienso, dijo, sino con el viejo verso que los peregrinos todavía murmuran junto a los cedros gemelos, a la orilla del río. 2 cedros se alzan en la vieja orilla del río, en Hatsuse. Aunque los años nos separen, volvamos a alzarnos juntos.
Y aquí estaban, dijo ella, en este mismo camino, en esta misma temporada. ¿No era eso prueba de algo? Que una plegaria dicha como corresponde, al Dios correcto, tarde o temprano se responde. Canetada y su esposa, que solo habían oído de segunda mano la mitad más aterradora de la historia, encontraron a la mujer frente a ellos demasiado grácil, demasiado sinceramente herida como para que encajara con ese relato. Tomaron su parte antes de que Toyo terminara siquiera de decidir si todavía tenía una propia. En cuestión de días lo convencieron de una boda que organizaron ellos mismos, y en cuestión de semanas, Toyo se había dejado creer, del modo en que un hombre cansado termina por creer casi cualquier cosa que le permita dejar de tener miedo, que el problema en Ki había sido solo eso, un problema, y que ya había terminado. La primavera avanzó hacia sus mejores semanas, y Kanetada, con el ánimo expansivo de un comerciante que acaba de tener una buena temporada, propuso una excursión familiar para ver los cerezos en Yoshino. Los hombres buenos de antaño lo contemplaron, y lo llamaron bueno, y así lo dijeron, citó, satisfecho de su propio ingenio con el viejo juego de palabras sobre el nombre del lugar. En japonés, Yoshi significa bueno, y Yoshino se presta entero al retruécano. Así que mírenlo bien, todos ustedes. Yoshino no pide de nadie más que eso. Manago puso reparos. Sufría, dijo, de una debilidad de toda la vida frente a las multitudes y los viajes largos. Pero se vio cuando la familia insistió en que la llevarían en palanquín todo el camino y jamás la obligarían a caminar. Fue. No quería ir. Al final, tampoco importó que no quisiera. Capítulo 5. Lo que el anciano vio en Miyataki. Yoshino, a fines de primavera, era exactamente tan hermoso como todos habían prometido. Y para dos personas que, a ojos de cualquiera, eran recién casados de vacaciones, debería haber sido una felicidad sencilla. Pasaron la noche en un templo que Kanetada conocía, y a la mañana siguiente bajaron por el valle hasta Miyataki, el antiguo sitio del palacio desaparecido, donde el río corría rápido y frío sobre las rocas, y los ayus jóvenes luchaban corriente arriba contra él. Un anciano se acercó por la orilla, cabello blanco, curtido, moviéndose con la firmeza sin apuro de alguien que ha pasado toda una vida al aire libre. Miró al grupo del modo en que un hombre revisa una cerca, más por costumbre que por sospecha, hasta que sus ojos llegaron a Manago y Maroya, y entonces la costumbre se afiló en otra cosa por completo. Díjolo bastante bajo como para que solo los más cercanos lo oyeran, que debían avergonzarse. Que ese no era lugar para que una cosa como ellas anduviera paseando fingiendo un rostro humano. Manago y Maroya no le respondieron. Se levantaron juntas, sin que mediara palabra entre ellas, y se metieron directo al río. El agua no se cerró simplemente sobre ellas. Se alzó. Una columna de espuma que saltó hacia arriba como si algo enorme hubiera pasado a toda velocidad por debajo de la superficie. Y el cielo, que un momento antes había estado despejado, se puso negro en un instante y se abrió en una lluvia lo bastante fuerte como para hacer huir a todos de las rocas y hacia los árboles. El anciano, una vez que el grupo se recompuso y dejó de temblar, se presentó sin ceremonia como Taima no Kibito, sacerdote del santuario de Oyamato. Lo que Toyo había desposado, dijo, no era ninguna viuda ni mujer alguna, sino una vieja serpiente. Una criatura cuya naturaleza siempre había tendido exactamente a ese tipo de apetito, atraída hacia Toyo, a juicio del sacerdote, por nada más complicado que un rostro apuesto. No era, agregó, sin cierto interés en el propio Toyo, obra exclusiva de la serpiente. Un hombre que se deja halagar más allá de su propio buen juicio ya ha hecho parte del trabajo de su propia ruina, y necesitaría más que suerte para deshacerla una segunda vez. Toyo volvió a su Baichi y luego a su casa en Ki, escarmentado de un modo que ningún trueno ni casa en ruinas había logrado antes. Se llevó consigo la instrucción llana, sin adornos, del viejo sacerdote, que la única defensa digna de confianza era su propia resolución, y que hasta ahora no había demostrado mucha. Capítulo 6. La segunda novia. Su familia, al enterarse de todo, decidió que una esposa lograría lo que el miedo y la distancia no habían logrado, y se decidieron pronto por Tomiko, hija de un jefe de familia local llamado Shiba no Shoji.
Tomiko había pasado años al servicio de la corte en la capital y acababa de regresar a casa. Tenía la elegancia particular y ensayada de quien ha aprendido los modales de un palacio, y el matrimonio se arregló con el alivio apresurado de gente que trata de cerrar una puerta antes de que algo más pueda volver a entrar por ella. La boda salió bastante bien. Fue la segunda noche, con el vino todavía tibio en él, cuando Toyo cometió el error de bromear con su nueva esposa sobre los finos caballeros que debía haber conocido en la corte. Una broma nada más, del tipo que dice un esposo feliz sin pensarlo. El rostro de Tomiko se alzó hacia él, y la voz que respondió no era en absoluto la voz de Tomiko. «Olvida usted con demasiada facilidad un viejo vínculo», dijo, con una paciencia antigua y terrible, «por una mujer sencilla e insignificante, sin nada que valga la pena recordar. Dice que soy yo quien guarda rencor, pero es usted quien tiene la crueldad de decirlo». Siguió hablando, casi con cariño, recordándole que lo que había pasado entre ellos era más profundo que el mar y más alto que las montañas, jurado ante los dioses que vigilan que se cumplan tales promesas, y que un juramento no se dejaba de lado tan fácilmente por el bien de extraños a quienes él había elegido creerle antes que a ella. Si volvía a intentar apartarla, le dijo, se encargaría de que su sangre corriera desde los picos de las montañas de Ki hasta los valles de abajo, y de que lo que le quedara de vida no valiera la pena vivirlo. Desde detrás de un biombo plegable, la voz de Maroya sumó sus propias felicitaciones alegres por el matrimonio, como si nada en absoluto estuviera mal. Toyo no recordó, después, cómo había terminado la noche. Solo recordó estar tendido boca abajo en el suelo, incapaz de moverse, mientras la casa a su alrededor seguía fingiendo, todo el tiempo que pudo, que aquella no era más que una noche de bodas cualquiera. Para la mañana ya no quedaba nada que fingir. Shoji, pálido, mandó llamar a un monje errante de Kurama que por casualidad se alojaba cerca, de paso hacia Kumano, un hombre con considerable reputación local por expulsar enfermedades, pestes y ocasionales espíritus inquietos. El monje llegó confiado, preparó una mezcla de rejalgar en un pequeño frasco de agua y anunció, no sin amabilidad, que esto no tomaría mucho tiempo, que fuera lo que fuese lo que aquejaba a la casa, espíritu de plaga o maldición de cosecha o aparición corriente, entraba perfectamente dentro del rango habitual de su trabajo. No tomó mucho tiempo. Abrió la puerta de la alcoba nupcial y encontró el vano de la puerta completamente ocupado, del todo ocupado, por la cabeza de una serpiente tan blanca como nieve compacta, ojos como espejos pulidos, cuernos como madera muerta y curtida, una boca tan ancha que volvía la cuestión de su confianza enteramente académica. No retrocedió tanto como cayó de espaldas fuera de la habitación, y para cuando el resto de la casa llegó hasta él, su piel ya había empezado a oscurecerse y a arder, como si lo hubieran acercado demasiado a un fuego que no existía. Intentó hablar, que aquello no había sido una posesión cualquiera, que un espíritu de tal categoría no le debía obediencia a un hombre de posición tan modesta, que lo lamentaba, que nunca debió prometer lo que no tenía poder de cumplir. Después ya no dijo nada más. Al caer la tarde, había muerto. Capítulo 7. Lo que quedó enterrado en Dojoji. Toyo, al ver morir de miedo a un hombre por su culpa, decidió que prefería enfrentar a la criatura él mismo, antes que dejar que le costara a alguien más lo que le acababa de costar al monje de Kurama. Volvió a entrar en la habitación. Manago, hablando todavía por boca de Tomiko, con la propia Tomiko inmóvil, no lo amenazó esta vez, no de entrada. Le preguntó casi con dulzura, ¿por qué seguía mandando extraños a hacer lo que él mismo no se animaba a decirle en persona? Nunca le pedí más de lo que usted mismo prometió libremente, dijo. Siempre es otra gente la que le dice que me tema. Déjelos ir y vámonos juntos, y nada de esto tiene por qué volver a pasar. Toyo, ya sin fuerzas para discutir, pidió a cambio solo una cosa, que, pasara lo que pasara, Tomiko quedara a salvo. A cambio, se ofreció a ir a donde quisiera la criatura, con tal de que dejara en paz a la casa. Ella aceptó el trato tan a gusto, tan feliz, que eso lo asustó más que cualquier amenaza anterior. Shoji no aceptó ese trato. Había oído hablar de un sacerdote de Dojoji, en Komatsubara, un anciano llamado Hokai, considerado el exorcista de mayor logro espiritual en toda la provincia, aunque la edad lo mantenía confinado casi siempre a sus propios aposentos.
Shoji cabalgó toda la noche para llegar hasta él, y Hokkai, al oír el relato completo sin mostrar sorpresa visible, no titubeó del modo en que el monje de Kurama había titubeado de menos. «Esto no está fuera de mi alcance», dijo, «pero hará falta más que confianza». Le dio a Shoji un kesa, la túnica de un sacerdote, impregnada en incienso de semilla de mostaza, con instrucciones sencillas: atraer a la criatura a campo abierto, arrojarle la túnica encima y sujetarla con todas sus fuerzas hasta que el propio Hokkai llegara. Soltarla, le advirtió el anciano, y desaparecería antes de que pudiera volver a apretar el puño, y no le perdonaría el haberlo intentado. Toyo hizo exactamente eso. Le dijo a Manago que Shoji por fin les había dado permiso de irse juntos, vio cómo se le iluminaba el rostro con algo que, en otra criatura, se habría podido llamar alegría, y le arrojó el kesa encima en cuanto ella se levantó para seguirlo. «Me está lastimando», dijo ella, muy bajito, mientras él la sujetaba contra el suelo con los dos brazos temblando. «Solo afloje las manos. Solo un momento». Fue la primera vez, en toda su relación, que Toyo no hizo lo que ella le pedía. Hokkai llegó en palanquín poco después, ya murmurando las palabras bajas y firmes de un hombre que ha hecho exactamente este trabajo muchas veces antes, y espera hacerlo una vez más sin mayor drama. Cuando Toyo levantó la túnica siguiendo sus instrucciones, Tomiko yacía debajo, inconsciente, y enroscada sobre ella, completamente quieta. Había una serpiente blanca más larga que la estatura de un hombre. El discípulo de Hokkai la atrapó dentro de un cuenco de limosnas de hierro. Una segunda serpiente, más pequeña, no más larga que un antebrazo, salió de detrás del biombo donde había esperado toda la prueba, y entró en el mismo cuenco después de ella, envuelta bien apretada en la túnica perfumada, sellada por la autoridad tranquila que solo puede ganarse toda una vida de oración. Hokkai se llevó el cuenco de vuelta a Dojoji, y lo hizo enterrar bien hondo frente al salón principal, con la instrucción de que nunca volviera a perturbarse. Se dice que el montículo todavía está ahí. Tomiko no se recuperó de lo que le habían hecho, por más suavemente que se hubiera manejado el final. Enfermó en las semanas siguientes y murió antes de que terminara el año. Toyo siguió viviendo, del modo en que la gente sigue viviendo después de que ya ha pasado lo peor que le pasará jamás. Con cuidado, en silencio, y con una conciencia baja y permanente de lo fácil que había sido que su vida tomara el otro camino por completo.